Buenas noches, estimado auditorio. Ahora cubriendo la ausencia de nuestro amigo Carlos Luna por estar atendiendo asuntos eh, privados, pues vamos a cubrir su ausencia en en este lapso que nos dan aquí la Sociedad 3.0 para poder hablar sobre los temas de la actualidad, tanto a nivel nacional, a nivel internacional, como aquí en Veracruz. Desde luego nos van a acompañar nuestros comentaristas, nuestros amigos de siempre, Alfredo Bielma, va a estar con nosotros el arquitecto Jorge Flores, va a estar con nosotros también el economista, el doctor en economía, Martín Quintano, y ahora pues vamos a tener un invitado al profesor Jesús Arenzano. Él es dirigente pues de los pensionados y jubilados del Instituto de Pensiones del Estado, del IPE, cubre una parte importante de esta agrupación, sobre todo en la zona de Córdoba, pero que también aquí en Jalapa tienen afiliados. Es un organismo importante, sobre todo por ese sector. En lo que se refiere a los temas que vamos a tratar aquí en este día, vamos a comenzar con uno de los temas que de alguna manera son importantes que toquemos. Como es costumbre, igual también el doctor Carlos Luna, pues daba siempre la información de cómo vamos con esta pandemia, principalmente la numeralia, que es muy importante, de acuerdo con lo que tenemos la información aquí del momento, pues suman, por desgracia, 1,859 muertes hasta el informe de hace rato de las 7 de las 7 de la noche y 19,224 contagiados que tenemos. Eso se extiende en todo nuestro territorio veracruzano y por desgracia todavía el aumento de la pandemia, de este contagio, pues que día con día va aumentando, va creciendo, va en aumento. En algunos países ya han podido controlar esta situación, ya ha comenzado a ir a la baja, pero el país como Estados Unidos, su contagio pues ha comenzado a crecer mucho. Yo no quisiera referirme mucho a ya los datos circulan mucho en en los medios y en las redes sociales, pero sí aquí rendir un homenaje, pues un recordatorio a lo que pues lo que nos recibimos también de noticia y es parte de lo que pues nos enteramos que se confirma el fallecimiento, la muerte de pues este gran artista que dio una gran tribución a nuestra música mexicana, a nuestra música latinoamericana. Me refiero pues al conocido Oscar Chávez. Falleció, ya era una persona de edad, de 84 años, pero falleció por esta enfermedad, por este contagio del COVID-19, y pues va nuestro pésamo, nuestra solidaridad, pues a todos, pero ahorita en este caso que este cantor tan conocido, tan famoso, que dejó o deja o va a dejar una huella tan profunda en en nuestro pesar, en nuestra memoria, porque pues su actividad, pues fue artista, fue cantante, fue un actor importante también, y pues lo conocimos en sus diferentes facetas. Sentimos una gran lástima, o siento una gran lástima, por el fallecimiento pues de este personaje. Vamos a pasar al tema que nos trae aquí y vamos a comentarnos un poco, pues, el asunto de esa iniciativa de ley que nos presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la mandó al Congreso. Es una ley presupuestaria, ha recibido diferentes posturas, diferentes posiciones, ha sido cuestionada, está en el debate diario, cotidiano,
pero sobre todo está ahorita en la Cámara y su desenlace y su ajuste que tendrá que hacer. Para esto vamos a pedirle a nuestro amigo Alfredo Bielma que nos pudiera comentar qué piensa, qué reacciones tienes, cómo percibes, en qué contexto se da esta iniciativa que presenta López Obrador al Congreso de la Unión. Alfredo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bueno, en el contexto, es un contexto de muchísima controversia, porque el discurso presidencial se ha encargado de polarizar con su retórica de enfrentamiento con muchos sectores de la sociedad mexicana y sobre todo con los sectores productivos, en este caso los empresarios. Y por supuesto también con los partidos políticos, sectores ambos tan importantes a los que no les hace ningún caso, nos oyen. Pero en concreto, respecto de esta iniciativa que manda a la Cámara de Diputados, de Diputados del Congreso de la Unión, es muy sensible para la situación política que se vive en México actualmente. ¿Por qué? Porque da la impresión de que el presidente de la República quiere acaparar atribuciones de poder político, jurídico y constitucional a su favor, a la esfera de la presidencia de la República, acaparar poder, acaparar plataformas de tal manera, a través de ellas, pues instituir el nuevo régimen, lo cual me parece a mí, en cuanto a la instauración del nuevo régimen, bueno, pues está en su derecho. La ciudadanía mexicana votó mayoritariamente por él. Él es el presidente de México. Que se lo permitan las circunstancias, que se lo permitan sus opositores, es otra cosa muy diferente. Y en ese contexto estamos precisamente porque vemos que se han levantado voces en contra de esta iniciativa. Porque, insisto, se trata de acaparar atribuciones. Realmente el presidente puede hacer lo que pide sin necesidad de esta reforma a una ley secundaria, que de todos modos, de aprobarse, le restaría atribuciones y facultades a la Cámara de Diputados. El orden constitucional, en cuanto al Congreso de la Unión, establece en su artículo 73 las facultades del Congreso de la Unión, o sea, facultades en donde se reúnen las cámaras de diputados y de senadores. Y en el artículo 74 de la Constitución están establecidas las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Y una de estas facultades exclusivas precisamente son las que están en esta agenda de la discusión nacional actualmente. Mañana ya están convocados los 37 integrantes de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados. 24 de ellos son de Morena y compañía. 13 pertenecen a la oposición. Es decir, para poder obtener la mayoría calificada, la Cámara, para instalarse la Comisión Permanente requiere de 25 votos. Es decir, de la oposición tendría necesidad de un solo voto, o bien que de la oposición no vaya uno de los integrantes del PRI o del Movimiento Ciudadano o del PAN o del PRD para estar en la aptitud de votar con mayoría calificada y así instalar la comisión permanente que va a convocar para la próxima semana a la discusión en el Pleno del dictamen para exponer esta ley y en todo caso, ya una vez en el Pleno, obviamente se aprobará porque Morena tiene la mayoría. Pero bueno, esta es la agenda nacional y está en la discusión pública del país. Jorge, gracias Alfredo. Jorge, tu punto de vista con respecto a este tema, en cuanto a el ambiente en que se está desenvolviendo este debate. Incluso estábamos viendo que el suplente de Alfonso Ramírez Cuellar, que se dio al lugar él por irse a Morena, pues él dice que va incluso a votar en contra.
acuerdas de Porfirio Muñoz Ledo, que también ya tuvo su postura. ¿Qué nos puedes decir de esto, Jorge? Yo creo que es uno de los momentos más graves de la democracia mexicana en los últimos años. No se había visto que un presidente de México se viera con la necesidad de hacerse de presupuesto, de todo el presupuesto del país. O sea, eso a mí me tiene muy preocupado, porque es como una manera de decir cuál es el camino, qué es lo que está intentando, buscando la cuarta transformación, de hacerse de todo el poder. No se vale. Yo creo que por lo menos hay que simular que hay una serie de poderes en el país que deben de mantener un equilibrio. Lo que está buscando el presidente es en todo caso un golpe durísimo, durísimo a la democracia y al sistema republicano del país. O sea, hacer del presupuesto su decisión absoluta, completa, y tal como se maneja en la iniciativa, ¿no? Para garantizar los proyectos prioritarios del gobierno, sin especificar cuáles son los proyectos, pero que de antemano lo sabemos. Sus proyectos son la refinería de Dos Bocas, el tren Maya, el aeropuerto, sus becas y demás, dejando a un lado cualquier otra cosa y haciendo ahorros perfectamente mal entendidos en lo que se refiere a salud, en lo que se refiere a seguridad y educación. Para mí, creo que ese es uno de los momentos decisivos del país, en el que vamos a empezar a ver a partir de hoy cada vez con más intensidad. Si el presidente no logra en esta ocasión hacerse del presupuesto, lo busca por otros medios, y lo va a buscar por otros canales legales, porque es su intención. Él sabe, o él tiene la idea en su pronóstico, que puede perder la mayoría en la Cámara de Diputados el año que entra, y esta iniciativa no es otra cosa que garantizar el tener el uso pleno y las facultades de definir en qué se debe de gastar cada peso y centavo del país. Eso me parece muy grave, porque él mismo puede decretar el estado de emergencia, o la emergencia económica, como lo plantea el dictamen, pero sin hacer referencias claras de en qué momento es una emergencia económica, y en qué momento, y quién lo puede contraponerse a esa declaratoria. O sea, realmente se le está otorgando, o se le puede llegar a otorgar, poderes demasiado grandes a una sola persona en México, que, como bien lo dijo Muñoz Ledo atinadamente, no es una buena idea lo que se quiere proponer. Yo espero profundamente que sí se logre que los diputados de oposición voten en contra, y por lo menos le hagan difícil el camino a López Obrador para hacerse de ese recurso. No está bien que lo haga. Considero que es un gravísimo atentado contra la democracia en México, y es el primero de muchos que vamos a empezar a ver. Gracias, arquitecto Jorge Flores. Jesús Arenzano, ¿qué nos puedes decir sobre en este ambiente que, como hemos dicho, está muy debatido? El contrapeso, que es en este caso el Congreso de la Unión, es pues un espacio que ya se había ido ganando poco a poco en términos de la aprobación y uso y destino del presupuesto. Sin embargo, esta iniciativa pues parece que quiere trastocar este asunto. Pero bueno, desde Orizaba, y gracias Jesús Arenzano por acompañarnos, coméntanos, haz unos comentarios respecto a esto. Gracias, Donato, y saludos a todos los participantes, y desde luego al público que está atento a esta transmisión. Mira, Donato y compañeros, yo creo que hay bastante ruido en el ambiente político y social del país, y hay ruido de más. Miren, no es la primera vez, y creo que no será la última, en que el presupuesto se modifica. En el pasado se ha hecho. Las formas, eso sí,
habría que ver estas formas, si realmente esta debacle de la democracia va a llegar porque se modifique de una u otra manera. Alguien decía, me parece que el señor Bielma, decía, de todos modos, hay maneras de que lo aprueben. Si esto lo está buscando el presidente, lo van a aprobar. Los diputados, no sabemos si toda la oposición va a votar en contra. Es decir, todavía está por verse esta situación. El asunto es, ¿qué es lo que subyace? ¿Qué hay? Es para que Andrés Manuel tenga este cambio, le dé un poder dictatorial de tal manera que ya tendremos que emigrar de este país, o no sé. ¿Ya? O, como él mismo lo ha dicho, bueno, quisiera poder recomponer el destino del presupuesto en las partes que a él le parece que son necesarias. Yo creo que habría que atender las cosas y desde luego es necesario ir atemperando esto, porque tendríamos que verlo desde un punto de vista muy objetivo. Se requiere realmente reorientar en algunas partes el presupuesto. Yo creo que sí. Va a buscar con esto fortalecer sus proyectos para su presidencia. Yo creo que también eso lo han hecho todos los presidentes. Aquí el asunto parece que nos sorprende algo a lo que pues, estábamos acostumbrados antes, pero ahora es desde la perspectiva del otro lado. Entonces, creo que en ese sentido habría que ver. Desde luego yo no compartiría la idea de darle un poder más allá de que la misma Constitución establece. Gracias, Jesús Arenzano. Efectivamente, los presidentes en un sistema presidencialista como el que vivimos, estamos acostumbrados al uso y abuso del presupuesto en cuanto a las transferencias o los requerimientos que hacen y los cambios que los presidentes van haciendo desde la misma Secretaría de Hacienda para disponer de un conjunto de recursos. Pero bueno, hay que recordar que esto del Congreso de la Unión ya tenía varios años, no recuerdo exactamente, pero desde que el Congreso comenzó a agarrar un peso específico, esta disposición que tenían de que ellos manejar el presupuesto en términos, pues de que ellos les corresponde como poder legislativo, y era una atribución que le habían reducido cuando menos en la ley al presidente de la República. Bueno, ahora parece que ese asunto puede modificarse. Bueno, pero para eso nuestro amigo Martín Quintano nos podrá ampliar más el panorama sobre eso. Adelante, Martín. No te oigo, Martín. Perdón, decía que efectivamente el problema no se ubica esencialmente en que se desconozca o no la necesidad que pueda tener el Ejecutivo del país para poder dirigir una reasignación de recursos del presupuesto previamente establecido. El problema y el debate fundamental está en la prerrogativa que le pueda o no dar el Congreso, la Cámara de Diputados, los legisladores. Allí está el meollo del asunto. ¿Por qué y en qué momento podrá el Ejecutivo, dadas las facultades que le pueda otorgar esta iniciativa, declarar la emergencia económica? Porque estemos claros de eso. Es en base no a la cuestión de la pandemia, a una condición de salud, o a una consideración de desastre, ¿no? Sino exclusivamente frente a lo que se considere desde el Ejecutivo como emergencia económica. Y allí, según la iniciativa, se podrá tomar la decisión unilateralmente por parte del presidente de la República como referente a través de la Secretaría de Hacienda.
Yo creo que el presidente lo ha dicho siempre, es un hombre que gusta de alabar el Estado de Derecho como pieza máxima de su integridad política. Todo en el marco del Estado de Derecho. Y da la casualidad de que el Estado de Derecho establece que sea la Cámara de Diputados quien revise las cuestiones de las modificaciones presupuestales. Si esto se cede al Ejecutivo, pues se rompería de alguna manera la potestad que tiene un poder, en este caso el poder legislativo, para, en todo caso, acuerpar cualquier iniciativa de modificación presupuestal. Yo creo que hay condiciones para que el presidente, con la mayoría que tiene en la Cámara, pudiera mandar las modificaciones presupuestales que quisiera. Y sin duda, después de observar el comportamiento de los legisladores, particularmente de Morena, pasarían las iniciativas y estaría enmarcado en la condición del respeto al Estado de Derecho. Si esto se busca obviar con una iniciativa que le dé no las posibilidades de pactar, acordar o tirar línea a sus legisladores, que es penoso encontrar la argumentación de Delgado, del diputado Delgado, de decir prácticamente una frase que creíamos ya rebasada y que la dijo un referente precisamente de lo más antiguo y arcaico del sistema político mexicano, como lo fue el que fue presidente de Televisa, que era soldado del PRI. Aquí también somos soldados del presidente. Y yo creo que allí rompen un paradigma de alternativa, de visión alternativa, que debería de estar permanentemente en el discurso de los cambios, de las transformaciones que se deben de estar ofreciendo. No porque otros lo hacían, se tiene que volver a hacer. Si el argumento primario de esta forma, de este nuevo régimen que se supone está impulsando, es que hay diferencias, pero estas diferencias se significan mayormente si se reconoce el marco institucional y legal existente y sobre él bordar los cambios y las transformaciones que se puedan ir dando. No solamente como una condición de confíen en mí, de que somos distintos. Efectivamente, hay millones de mexicanos esperanzados en que esto sea así, pero eso se manifiesta en la vía de los hechos, del reconocimiento de los entramados institucionales y de las leyes que para tal efecto existen. En caso contrario, simple y sencillamente que se modifiquen las leyes. El problema está en qué sentido se hará esto y no solamente que sea en función de un contentillo momentáneo o de un alcance inmediato de campaña política. Yo creo que allí está el juego mayor, si el aparato legislativo, el poder legislativo, va a servir solamente como comparsa de una decisión presidencial, y esto no estaría bien. Gracias, Martín. Bueno, como hemos venido comentando aquí, pues los temas pues son escabrosos, tiene varias aristas, varios enfoques, los problemas que pues en este caso se vinieron a sumar por conjunto, por el aspecto de la pandemia, y que bueno, ya teníamos un problema preestablecido, se puede decir, en nuestro país. Un asunto, pues, es el crecimiento económico, y en este caso el INEGI acaba de dar el dato, y en la mañana ya los analistas lo venían previendo, ya nomás tenía que saberse un poco la dimensión o la cantidad exacta del crecimiento, o el cero crecimiento que ahora tenemos, pues nos ponen el primer trimestre a menos 1.6% de crecimiento. Esto aunado a los demás problemas económicos que se nos han ido acumulando, pues la pandemia por parte del sector público, en este caso del gobierno federal, los gobiernos estatales, pues requieren un conjunto de recursos precisamente para poder afrontar, para poder tener mejores condiciones para atacar esto de la pandemia. Principalmente son recursos dirigidos a los hospitales, situación que no nos alcanza, que se tuvieron que
desaparecer fideicomisos, tanto nacionales como estatales. Y ahora, pues el túnel cada vez se complica más, ese túnel que no vemos una luz hacia adelante, sino, como dice el presidente, sino que a veces lo vemos más, pues más oscuro todavía. Pues el dato también que se dio a conocer en el caso de la producción, o de la pérdida, perdón, de Pemex, que es una cantidad muy considerable, pero bueno, Alfredo, ¿qué nos puedes comentar respecto a este asunto? Acerca de el gravísimo problema económico por el que atraviesa México. Sí, y Pemex puede abarcar un que es una combinación, claro, que es una combinación con la crisis sanitaria, porque la producción económica del país y buena parte del planeta está detenida. Y lo peor, se han perdido millones de empleos en todo el mundo. En México, cientos de miles de empleos. Y todavía peor, para la recuperación va a ser mucho más difícil. Por eso es que vemos al presidente de la República, o lo escuchamos, decir que hemos domado la crisis, que el crecimiento es horizontal, de los contagios es horizontal. Son mensajes de carácter subliminal para ir preparando el terreno de la reinstalación del movimiento económico en el país, porque en el movimiento globalizado de la economía, pues nosotros estamos vinculados estrechamente con la economía de los Estados Unidos, y el presidente Trump está presionando fuertemente al gobierno mexicano para que se ponga en coordinación con las empresas que requieren de las proveedurías que están instaladas en el territorio mexicano. Y por esto habla también de los 1,000 municipios en donde a partir de mediados de mayo ya se puede empezar a reactivar la circulación de gente y de la economía. Esto, en términos de realidad, me parece sumamente difícil y muy riesgoso. Lo han intentado en Japón y lo intentaron en Brasil con resultados trágicos, porque los índices de los contagios tuvieron un crecimiento exponencial y han tenido de esa manera un incremento exponencial también en el número de fallecimientos. En México estamos justamente en el crecimiento de esa pandemia, de esos contagios. No hemos vencido, estamos muy lejos de haberlo hecho para pandemia del COVID-19. No, estamos en el pleno embate, y ojalá la instalación sanitaria en el país resista la demanda, que pues ya se presume. Los mismos números que se dieron hoy y respecto de los que se dieron ayer, pues nos dan idea clara de la gran diferencia entre un día y otro, cómo va incrementándose el número de contagios y el número de fallecimientos. Pero además hay que pensar también en la recuperación económica, y ahí el quid. El presidente de los Estados Unidos, yo recuerdo muy bien esa frase, cuando aquella reunión con los países productores de petróleo, en que intervino a favor de México para que no le redujeran la producción, y él atrajo la responsabilidad de reducir los 300,000 millones de barriles de petróleo. Pues dijo, bueno, pues ya me lo pagarán, llegará el momento de poner a México sobre el barril. Bueno, pues ya nos están poniendo sobre el barril. Jorge, pues tu punto de vista, tu análisis con respecto a este asunto pues económico, que no lo podemos soslayar, no lo podemos dejar a un lado de nuestro debate, de nuestro intercambio de ideas, porque es un asunto de día con día que tiene a veces complicaciones cada día más difíciles, y hay veces sus salidas
creemos que sus salidas no son inmediatas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, arquitecto? Rápidamente, mi querido Donato. Mira, el asunto es que estamos en México apenas iniciando realmente la parte complicada de la pandemia. La curva, lejos de aplanarse, mantiene el comportamiento viral que todos los virus tienen. Apenas vamos a entrar y apenas en los siguientes días veremos las condiciones, qué tan bien respondemos a todo esto. En cuanto a la economía va a caer. O sea, ya los reportes que están dando los grupos financieros nacionales, internacionales, son dramáticos realmente. La caída que mencionas del 1.6%, bueno, corresponde al primer trimestre, y pues aún no había una crisis tan grave económica ni sanitaria, por supuesto. Ya el último reporte que alcancé a ver del Credit Suisse es que la economía mexicana va a caer prácticamente un 10% en el siguiente, en este año, y eso es muy grave. Los demás países hablan de que pues, está entre el 8 y el 9, hasta el 10% la caída. La caída es terrible. En cuanto a lo de Pemex es, con todo, es imperdonable. Que haya perdido 566 mil millones de pesos en un trimestre es realmente imperdonable en todos los sentidos. O sea, me pueden decir cualquier cosa, que es por el tipo de cambio, que es por lo que sea, pero si fuera una empresa privada, ya muchos directivos estarían despedidos. O sea, no es posible de que no hayan variado un ápice en la estrategia cuando desde diciembre o noviembre se veía venir esto. O sea, se veía venir desde diciembre que iba a haber una disminución grave. Vaya, cualquier persona que veía que en China ya había problemas de un virus, sabía que por lo menos en diciembre sabíamos que el consumo chino de energéticos iba a caer. En enero, febrero ya era un hecho que iba a caer. Y aún así mantuvieron estrategias completamente absurdas y que ahorita nos llevan a que vamos a tener que asimilar los mexicanos, ¿no? Que ver cómo le hacemos para cubrir esos 526 mil millones de pesos. Es una barbaridad. O sea, estaba viendo yo los datos, alcanzaría que equivalen a 21 mil millones de dólares, alcanzaría para comprar la Ford Motor Company de Estados Unidos en su totalidad. Ese es el valor de la Ford Motor Company. Eso es lo que estamos perdiendo los mexicanos en el primer trimestre. Considerando que este primer trimestre, Donato, el precio del petróleo promedio fue de $41, ¿sí? No quiero pensar a cuánto van a ascender las pérdidas en el segundo trimestre de este año en Pemex. No lo quiero ni siquiera imaginarse, posiblemente se vayan al doble, estemos hablando de $1 billón de pesos de pérdidas. O sea, ya es un lastre para el país y sin embargo seguimos con la estrategia de producir en pozos petroleros que no son económicamente viables. Seguimos apostando por construir una refinería cuando el costo de producción de las refinerías, el valor de los productos refinados en las refinerías en cualquier lugar del mundo está ya en centavos. Aquí lo tenemos en menos $12. O sea, cada barril que produce México de gasolinas o de combustibles, perdemos $12. Gracias, arquitecto. Bueno, pues este tema bastante igual comentado en diferentes medios de comunicación, pues hemos visto a un Pemex que no ha podido pues retomar un rumbo pues más estable, porque es una empresa, todos sabemos, es una empresa muy endeudada, con más de 100 mil millones de dólares. Es la primera empresa petrolera en el mundo que está endeudada, lo cual habla pues del tamaño de problema que se tienen. Esta pérdida que tienen de la cantidad de 512 mil millones de pesos, pues con las cifras de 2019, también del 2018 para 2019, pues había también perdido una cantidad considerable de millones. Es decir, ahí habla de que sus complicaciones para poder administrar
pues todo lo que significa Pemex, pues no es un asunto, desde luego, nada sencillo. Pero en fin, profesor Arenzano, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, Donato, compañeros, desde luego que la crisis económica, el bajo crecimiento o el crecimiento cero se va a dar en el mundo, no solamente en México. Miren, según algunos expertos, el crecimiento va a ser cero a nivel mundial y solamente China va a crecer al 1%, cuando China tenía un ritmo de crecimiento del 10%. Es decir, es indiscutible, eso no lo podríamos negar ni lo podemos paliar de ninguna manera. Va a suceder, va a venir realmente una situación económica bastante difícil. El crecimiento ya estaba anunciado para nuestro país, así que es que no se agrega más allá que lo que viene a agregar esta crisis ahora con la pandemia que sufre el mundo. Entonces, en cuanto a eso, yo creo que tendríamos que meter a México en el contexto internacional. ¿No? Si nosotros queremos juzgar aparte México, el crecimiento de México, estamos cometiendo un error. En fin, y la otra cuestión sobre Pemex. Es cierto que perder 512,000 millones de pesos suena bastante fuerte, pero quiero decirles, compañeros, que ya hemos perdido más que eso. Miren, entre el año 90 y tantos al 2008, 2010, México produjo alrededor de 500,000 millones de dólares. ¿Sí? Sobre todo, la mitad de esto, prácticamente la mitad, o sea, 250,000 millones, no de pesos, de dólares, se produjeron, los recibió México, los obtuvo México, producto de su renta petrolera, los obtuvo en la época de Fox. Pues, ¿dónde quedaron esos? Cuando menos 250,000 millones de dólares, no 20,000 millones de pesos, 250,000 millones de dólares que prácticamente desaparecieron. En ese momento creo que nadie puso el grito en el cielo, o que yo sepa, nadie hizo en ese momento este señalamiento. Entonces, yo creo, insisto, yo estoy en la idea de que tenemos que ser más ponderados para lo que planteamos y para lo que criticamos, porque ya hay demasiado ruido en todas partes. En un momento difícil, en un momento que es necesaria, sí, la crítica. Desafortunadamente, pues yo en lo particular ni soy un experto petrolero ni soy un experto en economía. Sin embargo, pues me guío por lo que veo, por lo que leo y por lo que se puede comprobar. Entonces, en este estudio de la UNAM queda demostrado que se produjeron 500,000 millones de pesos en un periodo de 30 años y que 250,000 millones de dólares, se produjeron solamente en el periodo de Fox y que se desaparecieron. A eso habría que ver, porque para explicarnos el presente tenemos que conocer y explicarnos el pasado. Entonces, si queremos partir de aquí y hacer la crítica, pues, compañeros, si no nos explicamos el pasado nos viene a explicar lo que está sucediendo ahora. Así es, Chucho, gracias. Bueno, efectivamente, Pemex llega a su crisis no por esta administración, es la acumulación de los años anteriores a una pésima administración en Pemex que pues culmina con lo que estamos viviendo actualmente. No es de este sexenio. Pemex ha sido utilizado para muchas cosas, para enriquecimiento de muchos personajes y ha sido una fuente de corrupción de muchos, cosa que ha sido señalado anteriormente y ha sido criticada no ahorita, sino en función de eso. Pero parece que no se ha compuesto esta situación de PM para que siga cayendo más o su
siga bajando escalón por escalón. Pero en este caso, Martín, pues tú nos puedes ampliar un poco más el panorama respecto a este asunto. Muchas gracias. Perdón, efectivamente yo creo que hay que siempre estar revisando la historia. ¿Quién le puede negar a esa condición a una reflexión medianamente que se precie de ser una reflexión seria? Yo digo, Jesús, a mí me preocupa que nos puedas estar incluyendo en la sensación de que simple y sencillamente estamos viendo el presente sin revisar el pasado. Un pasado que en lo personal compartimos desde hace muchos años, gente que nos conocemos precisamente, de los que sí decíamos que estaba muy mal lo de Pemex, no solamente de Fox, de López Portillo, de Echeverría, de la forma en que venían administrando una caja chica. Criticamos desde la izquierda eso. Eso de que nadie decía nada es un juego de palabras que no acomoda esencialmente tampoco, y que se ha puesto de moda para decir que la historia empieza ahorita. Antes no se sucedía nada, perdón. Ahí estuvimos muchos diciendo, no solamente lo de Fox, también lo de Calderón y lo de Peña Nieto. Y Pemex se ha convertido y se convirtió en un nido absolutamente corrupto, donde efectivamente trastocaron las posibilidades del desarrollo de nuestro país, porque era efectivamente la palanca del desarrollo. Aquí la situación es saber si todavía sigue siendo la palanca del desarrollo, o si las condiciones globales de las cuales bien hablas, nos deberían de hacer ver que hay otras condiciones en la vida, en la historia presente, que tenemos que estar volteando a ver. Ese es el gran reto. Precisamente tomando en cuenta las condiciones globales donde México se inscribe, no somos una isla ni estamos amurallados económicamente, sino que nos afectan en un mundo globalizado como el que tenemos, las condiciones que pasan en China, que crecen a un ritmo históricamente después de los últimos 15 o 10 años de China creciendo a importantes números, y que ahora se ve afectado, también nos lleva a nosotros a un nivel de afectación. Efectivamente, no lo podemos tampoco sacar de contexto. El asunto es qué medidas estamos tomando en nuestro país para que se reaccione frente a esa crisis, una crisis profunda de la economía, que en el caso de México, si en el mundo se tiene un crecimiento cero, en lo general, decías tú, como dato, para América Latina somos 3 de los países, o formamos parte de los 3 de los países más afectados en América Latina. ¿Qué se va a hacer frente a eso? ¿Vamos a seguir con la misma condición que se traía de políticas de hace un año, que no estaban en estos niveles de crisis económica, o va a haber golpes de timón? ¿Qué es lo que se le estaría pidiendo? Y se lo están pidiendo expertos y especialistas, como por ejemplo Gerardo Esquivel, que está exigiendo una serie de políticas de contingencia para no necesariamente detener de facto, de hecho, con todos los elementos, la crisis que estamos teniendo, sino simple y sencillamente buscar elementos que amortigüen una crisis que tendrá que irse superando, no mañana, no pasado, sino en varios años más, porque lo que tenemos en este momento como condición de país es una debilidad fundamental. O sea, cuidado con esa situación de decir, nadie decía nada, es que antes, no, sí lo dijimos muchos, y si tienes un poquito de recuerdo, lo decíamos tú y yo, y lo decía el que está arriba, que se llama Donato también, para hablar de gente que estábamos a la izquierda en ese momento. Entonces, vale la pena reflexionar, y vale la pena reflexionar cuál es el futuro de Pemex. Gracias, Martín. Como siempre, pues son los temas polémicos que tratamos aquí en Foro 3.0. Es la polémica permanente. Estamos en una sociedad que pretendemos que sea abierta, que los puntos de vista fluyan, que hay veces la pasión también nos gana, pero hay veces hay más pasión que ideas, pero en fin, somos es un programa para eso, para el intercambio precisamente de ideas. Un asunto que ahora nos llama mucho la atención y es precisamente hacer un repaso de lo que funciona en nuestro estado, en el estado de Veracruz. En días pasados, pues tiene en estos días, llamémoslo más bien así, pues nos enteramos la renuncia de la
cargada la secretaria de despacho de la Secretaría del Trabajo, producto por el asunto de que su hijo fue detenido en el municipio de Chicontepec, pues en un estado lamentable, pues, y sobre todo en un carro que es propiedad del gobierno del estado, con pues lo que se supone puede ser marihuana o otro tipo de droga. Eso generó, pues generó el asunto de que esta servidora pública presentara su renuncia de inmediato y por lo tanto fue la nota que marcó en estos días que realizamos en lo que realizamos el programa y lo que nos toca analizar ahora. Pero es quizá extender un poco más el asunto. Es el funcionamiento de la administración pública, es el repaso que pudiéramos hacer en este ejercicio, más o menos. Vemos el caso de que también al secretario de la SEP, pues lo han estado señalando. Estamos hablando por lo que vemos en los medios, no tenemos mayores elementos, pero ha sido acusado por una organización a la que él pertenecía de maestros, de cómo los préstamos que ejercen algunas empresas privadas, se las conceden por parte del secretario y hacen un trasiego ahí de recursos en que la gente pues está hipotecada prácticamente su salario y se ve afectada por ese sentido. Han denunciado este asunto, bueno, como un asunto de corrupción, la compra de ambulancias, también salió la información que estábamos, y otro dato que suena ya chusco en el sentido, pero no deja llamarnos la atención. Hace como unos 15 días vimos al secretario al procurador del medio ambiente, pues haciéndole un tratamiento a las aguas de aquí del dique, al lago del dique, para que se oxigenaran y su contaminación se disminuyera. Y fue con toda una serie de funcionarios, ahí salieron las fotografías, la cantidad que se mencionó ahí de lo que se iba a requerir para todo eso es una cantidad de 6 millones de pesos, por decirlo en números cerrados, y sin embargo el día de hoy amanecen, o el día de ayer o antier para el día de hoy, amanece una cantidad de peces de los que estaban ahí pues muertos. Algo pasó. Ese es el ambiente, hay veces en que nosotros no quisiéramos encontrarnos dentro de una administración pública, pero el análisis de ustedes. Alfredo, ¿qué nos puedes decir respecto a este asunto general? Cerca de lo dicho respecto de la historia, que no la estamos considerando, ¿no? Claro que la consideramos. Lo que es impropio e inaceptable es tratar de explicar la pérdida en un trimestre de $500 millones de pesos con la producción petrolera de 30 años, ¿no? Pues queda totalmente fuera de todo lugar y de toda explicación. Respecto de lo que sucede con el drama familiar de la que fuera secretaria del Trabajo y que repercute al interior del gabinete de Cuitlahua García, la verdad que son asuntos que han ocurrido y seguirán ocurriendo en base a que esto se hace por parte de la naturaleza humana. Pero estamos hablando de un gobierno que emana de una forma de hacer política supuesta y aparentemente diferente a lo tradicional. Somos diferentes, dice el presidente de la República. Bueno, pues ya vemos que no somos diferentes en este y en otros muchos casos que ya han ocurrido en la presente administración estatal. Creo que Cuitlahua García no privilegió en la selección y al momento de reclutar al personal para su equipo muchos puntos importantes.
Claro, creo yo que sí privilegió la ecuación esta de 10% capacidad y 90% de honradez, que ya vemos que está puesto en tela de duda. Está demostrado que la verdad el 10% de capacidad está incluso hasta en número muy holgado, pero en cuanto a la honestidad, pues hay ya en el expediente de lo que debiera irse acumulando respecto de los asuntos que llaman a corrupción bastante grande. Y en lo que corresponde a lo que comentas de lo del lago del dique, bueno, pues hay que ver quién está al frente de una dependencia tan importante como es la de recursos o asuntos ecológicos, ¿no? Es el que fue, si no me equivoco, corrígenme por favor, alcalde de Ciudad Mendoza, de muy dudosa actuación cuando fue alcalde, de muy dudosa actuación cuando fue diputado. Bueno, pues amigos perredistas de ustedes, Martín, Donato, ustedes lo conocen bien, saben cómo actúa. Y bueno, pues ese es el perfil del tipo de elementos de recurso humano que escogió el gobernador Cuitlahua García para un equipo de un gobierno que debía suponerse diferente a los que tradicionalmente hemos tenido. Está quedando a deber y mucho el gobierno del Estado. Luce pasmado en esta crisis sanitaria. Quisiéramos que hubiera siquiera un índice, un ápice para poder comparar con lo que se está haciendo respecto de la gobernanza en Jalisco, en Nuevo León, en Coahuila, en Chihuahua, en otros estados de la República, en donde vemos un auténtico protagonismo de los gobernadores tratando de paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica. Gracias, Alfredo. Efectivamente, lo que estamos haciendo, pues, es un breve repaso sobre un asunto de la coyuntura, pues, que está pasando, pasó la responsable de la Secretaría del Trabajo, y no directamente a ella, sino en relación, pues, precisamente con su hijo, pero en el caso que su hijo, en ese caso andaba en un vehículo propiedad del gobierno del estado de Veracruz. Y efectivamente el asunto del ambiente que se vive en una administración pública, pues el conjunto de señalamientos que ha habido sobre otros casos que ahí están registrados por los medios de comunicación y que de alguna manera, pues, la imagen de un gobierno, pues, se ve afectada cada día más. Respecto a esto, ¿qué nos puedes comentar, amigo Jesús Arenzano? Pues mira, Donato, y antes de comentar al respecto, me gustaría decirle a mi querido amigo Martín que ¿por qué se pone un saco que yo no se lo puse a él? Martín, ¿qué pasó? Creo, yo siempre te he considerado igual, al igual que Donato, son mis compañeros que venimos de la izquierda de toda la vida, prácticamente. Siempre los he considerado a eso, gentes de izquierda. Y yo no hablo de que ahora siempre han estado en la izquierda y creo que van a permanecer ahí. Sé que son muy congruentes con su pensamiento. Me imagino que también los otros compañeros son congruentes con su pensamiento. Pero en el caso de la alusión a la izquierda, desde luego que ustedes, yo los he considerado siempre congruentes. Y entonces no tenías por qué ponerte ese saco, Martín, porque no era para ti, ni para los demás compañeros de esta reunión, de esta discusión o de este coloquio, o de este intercambio de ideas. Era para generalizar lo que está sucediendo en el país, y eso es totalmente cierto. No veo por qué tendrías que haberte puesto tú ese saco. Sin embargo, bueno, ya está. Sobre la pesimista, mire, efectivamente, yo voy a seguir insistiendo en no hacer más ruido del que ya hay. Esto que sucedió con el hijo de la secretaria ha sucedido. Ya lo dijo también el señor Bielma, ha sucedido y va a seguir sucediendo.
¿Cuántos juniors, hijos de políticos, no hicieron lo mismo, chocaron, etcétera? Los agarraron igual, alcoholizados o drogados o lo que fuera en el pasado. Pero mucho se tapaba en el pasado. Qué bueno que renunció la secretaria de Trabajo. No podía ser de otra manera, tenía que renunciar. Sin embargo, pues le estamos cargando a ella. ¿Cuál sería, por qué no acusarla de no haber educado bien a su hijo? De no controlar a su hijo, ¿no? Yo creo que en ese sentido se va, no debe de darse así. Ya ha pasado, va a seguir pasando la corrupción. Yo no creo que alguien pudiera creer que este país se transforma. Es más, las formas políticas siguen siendo muy parecidas a las del pasado. ¿Por qué? Simplemente porque en este país se impuso la cultura política del priismo. Es decir, todos los partidos actuales están atravesados por esa cultura política. Va a ser muy difícil acabar con esa cultura. Es una cultura arraigada de más de 70 años, 80 años, y es muy difícil. Por lo mismo, no me sorprende a mí que siga habiendo comportamientos igual y muy parecidos a los que tuvo el PRI. Es más, todavía hay mucha gente que viene de esa cultura en la esfera política actuante y en el propio gobierno tanto federal como estatal. Así que qué bueno que renunció, era lo mínimo que podía hacer la señora, y si algún señalamiento habría que hacerle es el de que pues descuidó probablemente la educación de los hijos, aunque los padres a veces no podemos responsabilizar todo lo que hacen los hijos. La otra cuestión es terrible que hubiera tomado un vehículo oficial, pero ya ha pasado en otras ocasiones. Gracias, Jesús. Efectivamente, el asunto de la corrupción es un elemento que nuestra sociedad mexicana ha permeado mucho y hay una tradición de muchos años, principalmente ligada a los asuntos del poder. Precisamente un enfoque que tiene López Obrador es que uno de los males o el principal mal que padece nuestro país pues es precisamente la corrupción. Por lo tanto, cuando hay gobiernos emanados de este gobierno, y en este caso en el gobierno de Veracruz, que vienen de la Cuarta Transformación o de Morena, pues la exigencia es mayor, y el ofrecimiento que hicieron en términos de la corrupción pues fue un ofrecimiento, pues entiendo que de campaña, pero que en la práctica gubernamental se debe de tomar en serio o debían de tomar en serio estos asuntos. Martín, el panorama respecto a esto, ¿cómo ves el asunto? Pues es obvio de la secretaria, pero el panorama de las acciones de la administración pública del gobierno de Cuitlavo García. Sí, a mí me gustaría nada más acotar una situación. Yo no me puse ningún saco, simple y sencillamente creo que hablar en términos de los absolutos siempre es peligroso. O sea, todas las voces que puedan ser diferentes no necesariamente están cortadas de la misma manera. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los absolutos. A mí eso sí me parece muy responsable en términos discursivos, ¿no? Por otro lado, dar un dato de Pemex. Este trimestre, como lo decía Alfredo y como lo dijo Jorge y el mismo Jesús, se tuvo una pérdida muy grande, igual en este primer trimestre que todo el año 2019. Digo que si esos datos no nos mandan mensajes para ir tomando decisiones alternas, qué mal. Entre ellas, ¿qué vamos a hacer con Dos Bocas? Puntualmente hablando. Y ya pasando a la situación de lo de la señora secretaria del Trabajo, pues yo digo, efectivamente coincido con los que me han antecedido con la palabra. Es un hecho absolutamente humano, que responde a una serie de circunstancias específicas, que se tiene que tomar en ese nivel de valoración, y que favorablemente, y yo digo así, para el propio gobierno del gobernador Cuitláhuac, se tomó una decisión inmediata.
más allá de que haya sido una iniciativa personal de la secretaria del Trabajo, exsecretaria ahora, yo creo que estuvo bien, y si no fue así, que la haya solicitado el propio gobernador. Era un hecho que lastimaba o lastima la imagen del propio ejercicio público que encabeza el gobernador Cuitláhuac, dadas las condiciones del uso de un vehículo oficial. ¿Qué tenía que hacer el hijo de la secretaria con un vehículo oficial manejándolo? Más allá de todo el otro asunto particular que también lo involucra. Y yo creo que frente a eso, el gobierno del estado y particularmente el gobernador, yo creo que va a tener que ir tomando algunas otras acciones, mecanismos de control, que le brinden la oportunidad de mandar ese mensaje que sin duda quiere mandar y hacer efectivo, de ser distintos, de hacer las cosas de manera distinta. Si esto es un momento para que se dé un brinco hacia adelante en el sentido de esta forma nueva que quiere impulsarse por parte del gobierno del estado y también que es en consonancia con el gobierno de la República, qué bueno que se brinde esta oportunidad y qué bueno que se hagan los ajustes correspondientes, porque efectivamente la historia nos mostró que ante sucesos de este tipo que se mostraban y eran conocidos por todos, pues simple y sencillamente había cobijos y complicidades que no favorecían a la toma de decisiones alternativas que sancionaran actos de este tipo. Creo que vale la pena reconocer, pues, que hay un proceso en marcha que esperemos sea mejor realizado en términos de los seguimientos y las evaluaciones a los comportamientos de los servidores públicos para que este gobierno realmente se ha visto como un gobierno diferente. Este punto de haber inmediatamente, para mí, sancionado a la secretaria por línea directa de lo que se realizó mal, pues deja un muy buen sabor de boca. Yo esperaría que esto sirviera como un antes y un después para un ejercicio de la administración pública realmente alternativo. Gracias, Martín. Pues, estimado auditorio. Falta Jorge. Perdón, Jorge, discúlpame, es que me brinqué, ¿verdad? Sí. No hay ningún problema. Discúlpame, adelante, Jorge, perdón. No, no hay ningún problema, yo voy a ser muy rápido. Adelante. Yo no soy de izquierda, nunca lo he sido y creo que nunca lo seré, pero eso no me resta un ápice de tener una forma de ser crítico con cualquier gobierno, como lo he sido. O sea, a mí el escándalo de la Casa Blanca me pareció inadmisible, y el escándalo y los escándalos de corrupción que venimos viendo ahorita en la 4T también me lo parecen. O sea, no es un pedestal moral el que tiene la izquierda y nunca lo ha tenido. Es algo que se lo han autoimpuesto como izquierda. En el caso del gobierno de Veracruz, lo que sucedió, pues ya es como un chiste, vaya, ya no es nada que me sorprenda, y como dice Jesús, y le doy toda la razón, no es parte de la condición priista, es parte de la condición humana, ¿sí? Yo no soy priista, pero reconozco que la condición humana es esa, la condición humana tiende a eso si no es vigilada, si no es perfectamente vigilada. Me hablan de que, bueno, las cosas ya están cambiando, que qué bueno que las cosas ya están sucediendo, no es cierto. O sea, vimos cómo el gobernador nombró como secretario de Finanzas a su primo, se hizo el escándalo, se le comprobó y quedó en eso, no quedó en más, ¿sí? Se cayó el asunto y se pasó a otra cosa para no tocar el asunto del nepotismo en el gobierno del estado de Veracruz. En cuanto a lo de los lagos, arreglar los lagos, arreglar el agua de los lagos, lo que es el suministro de agua para que funcione correctamente los lagos y no sea un depósito de agua estancada, no cuesta 6 millones de pesos. Ha habido proyectos y hay gente que ya lo tiene perfectamente analizado, perfectamente estudiado, y es un proyecto de muchos más millones de pesos que se requiere. O sea, es dotar de más agua a los lagos del dique, dotar de mucho más agua y garantizar que el agua esté fluyendo y corriendo, ¿sí? ¿Qué hacen? Pues ¿qué piensan hacer con unas soluciones de 6 millones de pesos que no arreglan nada? Por eso vimos la mortandad de los peces, por eso vemos que no se soluciona y no se arregla absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos son como parchecitos que se van poniendo y se le van haciendo
a lo que de verdad tienen que hacer, ¿no? Esa es mi opinión, Donato. Fui muy rápido, intenté hacerlo lo más rápido posible. Y bueno, pues, por lo visto, gracias, Jorge. Por lo visto, yo soy, don Alfredo y yo somos los únicos que somos de centro derecha, estamos con gente de izquierda, pero de verdad, que tenemos la misma ética y tenemos la misma moral. O sea, ¿y yo por qué, Jorge? Podría ser tema. ¿Y yo por qué, Jorge? Tema para tú también eres de centro, don Alfredo. No, yo soy priista. Bueno, nuevamente una disculpa. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo poner sus preferencias de antemano, es lo más positivo que podemos hacer, ¿no? Claro, yo creo que hay que ser, efectivamente, tenemos que ser honestos y decir nuestras preferencias. Y me parece que es correcto lo que hace tanto el señor Vierna como Jorge, de decir yo soy así y punto. Pues para eso estamos precisamente. Ya tenemos 50 y tantos programas en un año, un buen tiempo de estar comentando aquí entre nosotros, y nos hemos llevado bastante bien en términos de la tolerancia que debe existir entre los políticos. Bueno, estimado auditorio, muchísimas gracias a este foro de 3.0, de la sociedad 3.0, que es a través de esta plataforma es como transmitimos. Le damos muchas gracias a nuestro auditorio, a nuestros amigos, aquellos que nos escucharon, aquellos que nos vieron, pues ahí estamos en la plataforma. Es un punto más en todo este ambiente en donde nos movemos. Pues muchas gracias, Alfredo, arquitecto, nuevamente una disculpa, muchas gracias. Martín, buenas noches. Buenas noches, gracias, Chucho, por acompañarnos. Chucho, te damos las gracias por haber participado en nuestro programa. Gracias bueno por haberme invitado. Saludos a todos los amigos de allá de la bella Orizaba. Pues a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado, y aquí estaremos el próximo lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias, estimado auditorio.